La situación de los alquileres en general se ha complejizado un poco y ya hay algunos índices que hablan de un aumento o un incremento en lo que hace a la morosidad. En tanto, hay discusiones y en algunos lugares son muy puntuales entre lo que son los inquilinos o los propietarios para ver si se puede sostener el precio, en algunos casos reducirlo un poco, pero son situaciones que se resuelven puntualmente. Estamos con Nire Roldán de la Concejalía Popular de Rosario. Primero un panorama, Nire, en general. ¿Hay un aumento de lo que es la morosidad? ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, hay un aumento claramente del 1 al 8% según las cámaras inmobiliarias, del 1 al 6% según los datos que tenemos nosotros. Más o menos estamos hablando de una cantidad importante de personas que no pueden llegar a fin de mes y abonar el contrato de alquiler según lo pactaron hace un año por distintas cuestiones, ¿no? El problema del dólar y este manotazo en el bolsillo de todos los argentinos de un 25-30% para el inquilino es letal, porque estamos hablando de que tiene menos ingresos en relación a, o sea, más caro el alquiler en relación a su salario, en términos reales, y por otro lado paga expensas que no pensaba pagar, de 1.000 a 1.800, de 1.800 a 3.000, distintos valores de las expensas, paga servicios y tasas de valores que son tremendos. Todo ese cambio en la relación económica, el inquilino no puede renovar su contrato de alquiler. Hablamos de datos, hasta julio de este año, 1 de cada 3 inquilinos no podía renovar su contrato de alquiler. Quiere decir que con este golpe hay una problemática severa de más de 7-8 millones de inquilinos en todo el país, que algo hay que hacer. El gobierno nacional propone medidas para la pequeña y la mediana empresa, por supuesto que está ahogada, está terminal, propone cosas para distintos sectores de la economía argentina y se olvida de 7-8 millones de personas que no van a poder llegar. Por eso entendemos, y una medida que hemos planteado, que es necesario congelar el valor de los alquileres. Nosotros decimos hasta tanto haya una ley nacional de alquileres que acomode esta cuestión en términos de equilibrio, que el eslabón más débil de la cadena no sea el que soporte los problemas severos, porque el propietario, si bien también está perjudicado, y entendemos, muchos pequeños propietarios, los entendemos, no aquellos que tienen una cantidad importante de inmuebles, aquellos que generan la especulación inmobiliaria, sí, a los pequeños los entendemos perfectamente, pero a ellos se le valoriza el inmueble en dólares. Ahora, ¿no hay de hecho en algunos sectores o en algunos acuerdos precios que se hayan congelado de los alquileres? No, no existe ningún congelamiento de precios. No existió un acuerdo. Pero no ha habido, digo, en algunos casos puntuales, por eso le decía. Diálogos con las cámaras inmobiliarias de establecer que tomáramos un criterio de diciembre en adelante en que los aumentos no superen el valor de las paritarias. Pero esto no pasó. O sea, esto no sucedió. Eso es lo que se dice para afuera, y entiendo sí que los responsables de las cámaras, por decir en Rosario Cadeiros, el Colegio de Corredores Inmobiliarios, seguramente ellos transmitieron esa expresión de buena voluntad de parte de ellos hacia sus socios, sus afiliados o aquellos que son corredores. Pero no pasó en la práctica. Estamos hablando de que 1 de cada 3 tuvo que rescindir el contrato, estamos hablando de que hay aumentos hoy del 40% semestral, piden en los contratos de alquiler corredores inmobiliarios. Tenemos denuncias, el día miércoles pasado hubo más de 100 personas en la Concejalía Popular donde los inquilinos reclamaban a viva voz este tema de pedir el congelamiento de los alquileres porque los estaban dejando en la calle. Y todavía, para ser claro, todavía no había ningún efecto real de la economía que se pueda trasladar a precios tan ligeramente, porque los contratos están firmados con anterioridad. ¿Qué pasa con la persona que hoy rescinde el contrato? ¿Se va a otro lugar? ¿Busca un lugar más barato? Está expulsado a la periferia, no queda otra alternativa. Hoy lo que pasa con la mayoría de la gente, si tiene un departamento de 2 dormitorios, va a uno de uno, si tiene uno de uno, va a un monoambiente, si no, va más lejos, si no, termina en una pensión, pensiones que se pagan 7.000 pesos. Creo que esta especulación inmobiliaria hay que frenarla, como en otros países del mundo. Si en París se puede, si en distintos lugares, en Berlín se puede, ¿por qué no se va a poder en la Argentina? Donde se cambiaron las reglas de juego para todos los inquilinos en una forma severa. Entendemos que hay que congelar los alquileres desde el 1 de agosto, que, bueno, bajemos el nivel de crecimiento de la economía, que va a generar más inflación.
siguiendo las pautas de lo que dicen la mayoría de los gobernantes. Creo que hay que decir eso y hay que defender un derecho constitucional que tiene la gente a una vivienda digna. Mire, ¿la morosidad es solamente en el pago de alquiler o hay demoras en el pago de servicios, digamos? Yo creo que en todo, seguramente en todo, porque la gente no le alcanza, es un problema estructural y no se puede solucionar mirando para otro lado. Hay que tomar medidas urgentes. ¿Cuánto hace que vos nos escuchás a nosotros decir, Flor, me acuerdo, hemos venido aquí muchas veces diciendo, hace falta algo, una ley nacional de alquileres para evitar que esto sea un problema más severo? Vamos a terminar con el congelamiento de alquileres. En el gobierno de Irigoyen, en el gobierno de Perón, en el gobierno de Ilia, en el gobierno en 1974 se congelaron los alquileres. ¿Por qué? Por situaciones económicas extremas, crisis económica que llevan a que el dólar se fuera como se fue en este momento. O sea, no es menor el caso de un 25% de devaluación en un día. ¿Qué vamos a decir? ¿Que son motivos políticos? Si hace más de 10 años que venimos diciendo que antes se pagaba el 15, el 20% del salario en alquiler y hoy se paga más del 50%, sin contar este aumento. Porque no tenemos datos ciertos para hablar ahora, pero entendemos que cuando se renueven los contratos, claro, estamos hablando de cifras tremendas. No puede ser. Si ahora usted dice una devaluación del 25 al 30%, sin embargo, me decía, para renovar alquileres se pide un 40% más, digo, muy por encima de lo que es el crecimiento. Porque entienden que la inflación va a ser del 50 en el año, con este tema de los valores. Esto lo dicen los economistas, lo dice el candidato que sacó mayor cantidad de votos en las elecciones. Ahora, Nación hace unos días anunció para lo que son los tenedores de crédito SUBA modificar la actualización, el sistema de actualización, en vez de hacerlo atado a precio dólar, atado al precio de salario, incremento de salario o inflación. Eso morigera y mucho lo que es el incremento de las cuotas. ¿Los alquileres están atados necesariamente al precio del dólar? Los alquileres, existe esto que se llama la libertad del mercado, entonces es oferta y demanda, y evidentemente si no hay un control, no hay un tope, va a haber un problema severo. Nosotros proponemos en la ley que se ajuste a los acuerdos paritarios, con un indicador vinculado a los acuerdos paritarios que hacen los gobiernos con los trabajadores. Esto no pudimos hacer que se sancionara, entonces hoy está totalmente, se pide cualquier cosa. O sea, en realidad un corredor inmobiliario determina cuál va a ser lo que cree la inflación de los próximos 2 años en un contrato de alquiler. ¿Cómo en el resto del mundo? ¿Cómo se regula? ¿Cómo? ¿Hay regulación en el resto del mundo? Sí, existe, bueno, en Alemania hay un control, se congelaron los alquileres, se hace un estudio, hay países en los cuales se garantiza qué cantidad de inmuebles deben ser del Estado, qué cantidad deben ser de entidades sociales, qué cantidad de privados, concretamente en Austria, donde casualmente bajaron el 8% los alquileres. En toda Europa sube, a pesar de la especulación inmobiliaria que generan los grandes fondos de inversión. Porque los grandes fondos de inversión compran los inmuebles, compran departamentos enteros en Europa Central y están levantando el precio en la mayoría de los países. En esos países se tomó el problema con seriedad, en Alemania, y en muchos lugares se están estableciendo distintas modalidades, construcción de vivienda pública en alquiler, controles de precios, se están proponiendo sancionar severamente la vivienda ociosa, prohibir el tema este de que, porque hay turistas muy importantes que van y pagan temporalmente, bueno, sancionar ese tipo de cuestiones. Todas estas cosas hay que analizarlas, hay que tener un registro de contrato en alquiler, un registro de vivienda ociosa, hay que saber con claridad cómo es la matriz del sector inmobiliario. En la Argentina no sucede, no existe ni un registro de contratos de alquiler. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que una motocicleta tenga un registro y un contrato de alquiler que vale casi 300.000 pesos no tenga registro? Usted me menciona países de Europa o del primer mundo. Y si nos comparamos con Uruguay, Brasil, Chile, bueno, ¿hay alguna normativa o en general es un denominador común en lo que es América Latina? Sí, hay una concertación permanente con el Estado. Uruguay es un país donde las cuestiones funcionan con otro criterio. Es como que la avaricia no es parte de la totalidad de los sectores empresariales. O sea, es diferente, hay cuestiones culturales que son distintas. Nosotros tenemos valores de especulación inmobiliaria que superan la media. O sea, es muy raro lo que sucede en la Argentina y que creo que tiene que ver con esta cuestión de que durante muchos años este sector impidió que haya leyes. O sea, es muy extraño. El presidente de la República dijo, yo quiero, en octubre del año pasado,
una urgente sanción de una ley nacional de alquileres, en octubre del año pasado. Le pido a mis diputados que me sancionen la ley. Pasó todo lo contrario, boicoteó la ley nacional de alquileres. Es muy extraño. Imagínense ahora con lo que pasó en la economía argentina, si esa ley de alquileres que el mismo presidente actual decía que era necesaria, cómo están los inquilinos. O sea, vos me decís, ¿cómo se controlan los precios? Yo creo que hay que hacer una plaza muy importante de vivienda pública en alquiler en el país. ¿Sabes cuántos inmuebles en vivienda pública en alquiler hay en la Argentina? No. 0. En otros países desarrollados del mundo se llega al 25, al 30, al 40, en el caso de Austria es un caso, por supuesto, excepcional, un modelo. Antes eran los países escandinavos los que tenían un avance muy importante en vivienda pública en alquiler, pero esos países tuvieron un deterioro, gobiernos neoliberales en los últimos años lesionaron el modelo de lo que se llamaba una especie, llamémosle, de corporación que manejaba esas viviendas públicas en alquiler. Bueno, las vendieron, ese tipo de cosas. Lo mismo pasó en España. Una serie de proyectos muy importantes de vivienda pública en alquiler durante muchos años se vino abajo porque los fondos de inversión compraron, se permitió que se pudieran comprar, el Estado se desatendió, hoy tienen el problema de la burbuja inmobiliaria tan grande en España, ¿no? ¿Qué pasó hoy con la gente que va a presentar quejas en la Concejalía Popular? Y de casos que ustedes comprueban que no se cumple lo que es la normativa vigente. ¿Qué pasa? ¿El inquilino acciona, no acciona? Bueno, hay casos en los que nuestros abogados los atienden directamente porque entendemos que hay situaciones de abuso muy fuertes. Otros en los que intentamos concertar, que nos parece que podemos acordar. ¿Es mejor siempre concertar? Sí, siempre es mejor. Por supuesto que sí, nosotros tratamos de resolver el problema, pero a veces son tan absurdas las cuestiones que suceden. A ver. Y hay casos en los que se le hacen hasta pintar los inmuebles con una determinada marca de pintura escrita en el contrato de alquiler. Una cosa realmente muy loca. Yo no creo que nunca a un legislador se le ocurriera decir pintura Jorgito de mejor calidad en tal lugar. Eso no existe. Aparte es indemostrable si lo que está pintado estaba pintado con esa calidad. Este tipo de cosas que generan que tienen que contratar a su propia empresa para poder romper un contrato de alquiler. Es un problema cotidiano, permanente. Esto hay que evitarlo. No puede ser que la Cámara de Corredores Inmobiliarios no pueda trabajar sobre sus corredores y decirle esto no puede pasar. Otros casos son hablamos del 25% de un acuerdo criterioso de aumento de alquiler. Ponen el 40%. La marca de la pintura, ¿eso es ilegal? ¿Está mal? No está escrito en ninguna ley. ¿Cómo le van a poner cómo va a poner una marca de pintura? Primero, eso es una locura total, no tiene ningún sentido. Y pasa. Es famosa la marca de pintura de la que estamos hablando. Yo no, parece absurdo, pero es así. Esto preguntándoselo a algunos docentes universitarios que trabajan en este tema, en el tema de control, se ríen, pero bueno, eso hace. O sea, evidentemente, quienes supuestamente han tenido capacitación para hacer un contrato de alquiler, hacen eso. Existe mucho que quienes son corredores inmobiliarios no son matriculados y están funcionando en el mercado normalmente, hacen propaganda, promocionan venta de inmuebles, alquileres, etcétera, en los diarios. ¿Cómo es esto? O sea, realmente nadie ataca este tipo de cuestiones. Es ilegal que lo hagan. Hay una ley provincial que dice que solo puede ser por corredores inmobiliarios. En este sentido estamos trabajando con la Cámara. Tenemos muy buen diálogo con los titulares de las cámaras. Vamos a hablar con ellos permanentemente, les llevamos el problema. Se horrorizan a veces ellos mismos cuando ven los contratos de alquiler. ¿Cómo puede un profesional del derecho tener 8 cláusulas abusivas en un contrato? Estos son de estos lugares que no están autorizados a funcionar como tal. Sí y no. A veces son algunos que son donde tratamos de corregir y resolvemos el problema concertando con el inquilino, favoreciendo, digamos, que sea derecho, sin perjudicar a nadie. Porque aparte también hay que hacer algo, habría que estudiar la matriz del contrato. Nosotros le decimos matriz del contrato, si uno pone los 24 meses de duración del contrato de alquiler, ¿cuánto dinero paga el inquilino en ese contrato? Y allí hay muchos ítems, o sea, no debería superar el 5% la comisión inmobiliaria. Sin embargo, hay gastos. Pregúntele a un inquilino, cualquiera le va a decir que paga mucho más. ¿Qué pasa con los intereses cuando hay una pequeña mora? ¿Qué pasa con la carta de documento que le envían? ¿Qué pasa con tantas cosas? Paga mucho más
en esa matriz económica, y también le cobran al propietario otro poquito. Entonces, ese porcentaje en la intermediación creo que debería ser justo, deberíamos transparentarlo, deberíamos hablarlo con todo el mundo y hacer que seamos amigos entre todos y que realmente el corredor inmobiliario sea un amigo del inquilino y no pregúntele a un inquilino qué le pasa cuando tiene que ir a una inmobiliaria. Nosotros tenemos psicólogos trabajando dentro de la Concejalía Popular para atender alguna de esas problemáticas. ¿En tiempos de crisis es posible plantear renovaciones de contratos sin que se cobre la renovación? No existe ninguna ley que lo diga, pero debería ser así. Nosotros creemos que, bueno, esto va a pasar de hecho, ya pasa con los locales comerciales, donde mucha gente está tratando de salir del paso. Llegamos a lo peor, o sea, pero no tendría que ser así, porque ahora vamos a estar en una situación de pérdida para muchos sectores. No es bueno aquel inquilino que lo expulsaste a la calle, le hiciste perder sus hijos que van a la escuela a 6, 7 cuadras como le corresponde, todos los vecinos que tenía, la gente que durante 15 años vivió en un lugar, hoy está yendo a otros lugares. Esto es lo que uno escucha de vecinos que lloran y que están desesperados por lo que les pasa. Se llama expulsión a la periferia, eso está tipificado, está estudiado, sociológicamente es un desastre. Uno tiene que vivir mejor, el derecho a ciudad lo tenemos todos, no hay que permitir las eso. Propiedades que se dejan de alquilar, ¿se renuevan inmediatamente? ¿No? ¿Cuál es la situación hoy? Porque vos me decís una morosidad que dependiendo de la Cámara o de la Concejalía va del 1 al 8%. ¿Qué pasa con esa propiedad que el inquilino no puede pagar más? ¿Se renueva hoy inmediatamente o no? Yo creo que hoy está costando alquilar, me imagino que tendrán problemas porque hay un problema económico que no sé cuál es la magnitud verdadera, ¿no? Quizás nosotros no tenemos datos de eso. Lo que sí sabemos es que hay muchos que le interesa que ese inquilino que tiene se vaya y venga otro que termina pagando comisión nueva, valores nuevos, distintas cuestiones. Este hecho habría que evitarlo. Nosotros le llamamos rescisiones de hecho. En realidad no lo decimos nosotros, lo dice Zaffaroni, pero nosotros entendemos que es muy fuerte lo que está pasando hoy, donde un inquilino, cuando tiene que renovar ese contrato de alquiler, se encuentra, aunque le piden que en vez de 10, tiene que pagar 14, que además de eso te tiene que hacer cargo de tales cosas, que paga el API, que paga lo otro. Acá nosotros cobramos 1 mes y medio de comisión, porque estos son departamentos, miles de cosas que son condiciones abusivas, se tiene que ir. Y cuando se va, ¿qué le pasa? Tiene que mudarse a otro lado, no sabe a dónde, tiene que llevar, o sea, montones de problemáticas, son rescisiones de hecho. Entendemos que en esta mesa de concertación en estos meses no solo se deben congelar los alquileres, sino que se deben suspender, se deben prohibir estas rescisiones de hecho. Que haya una mesa de concertación donde el inquilino dice, no, yo me quiero quedar, pero quiero pagar no más del 10 o el 20% de aumento en el contrato de alquiler, no tanto. ¿Qué dice el propietario? ¿Qué dice el corredor? Hay libertad, yo puedo pedir lo que quiero, es mi inmueble. Yo quiero hacer uso de mi propiedad como yo quiero. Es verdad que existe ese derecho, pero hay dos derechos. Hay un derecho al hábitat y un derecho que tiene esta gente a la propiedad privada y a disponer como cree de la propiedad privada. No vamos a atacar el Instituto de Propiedad Privada, pero hay que ser racionales en momentos como estos, porque tampoco puede ser que nos parezca bien que muchísimos jubilados, que muchísimos trabajadores estén viviendo en pensiones, estén viviendo en lugares terribles. Hay que pensar seriamente en la vivienda como un derecho constitucional, no como un negocio. Por supuesto que hay dos derechos, pero hay que defender el derecho que respeta el que está en la Constitución Nacional, que es la vivienda digna de todos. Me quedo con esto que decía, siempre es mejor acordar y consensuar. Sin dudas, hay que acordar, no hay que pelear. Nosotros proponemos eso y nos parece que deberíamos construir una gran mesa de concertación entre los corredores inmobiliarios. Yo estoy trabajando por hacer en breve una reunión en toda la región centro de los corredores inmobiliarios de las 3 provincias, las organizaciones de inquilinos y por supuesto las organizaciones de trabajadores para sumar y ponernos de acuerdo y ver cómo le resolvemos el problema a 8 millones de argentinos que hoy están sufriendo. Gracias, Nire. No, gracias a ustedes. No se vaya, volvemos enseguida.